quiero contar tal vez rápidamente, haciendo muy resumidas, porque se nos está haciendo tarde ya. Quiero contar alguna anécdota, buscando responderle a Joaquín Montoya. La, la vez que más cerca y por más tiempo yo tuve a Fidel Castro, o estuve de Fidel Castro, fue cuando Daniel Oduber, expresidente de Costa Rica y presidente latinoamericano de la Internacional Socialista, organización internacional donde está escrito el Partido Liberación Nacional, me pidió que lo acompañara a un viaje que él quería hacer a Cuba. Primero, que yo le ayudara o le facilitara las conexiones o contactos para que él pudiera plantear esa visita. Y segundo, que lo acompañara. Y la visita se planteó, en Cuba la aceptaron y yo acompañé a Daniel Oduber a su viaje a Cuba, eh, con las dos partes de acuerdo, tanto Daniel que me lo pedía como los cubanos que lo veían bien. Entonces yo viajé con él. Con nosotros viajó entonces, recuerdo, una tercera persona, Luis Burstyn, el médico Luis Burstyn, que había sido director del periódico Excelsior y que era muy cercano a la gente del poder del Partido Liberación Nacional. Fuimos a Cuba. En Cuba estuvimos una semana. El último día, el sábado último, recuerdo, porque lo hicimos el viaje por Panamá. Además, el viaje era de Acallao, clandestino, ¿verdad? Oduber no quería que se supiera que él andaba en Cuba. A Cuba había que ir a escondidas. Así lo hacía mucha gente, muchísima gente. Muchos líderes políticos de América Latina viajaban a Cuba escondidas para que los gringos no supieran y no se fueran a molestar y no fueran a afectarlos. Eso sucedió por mucho tiempo. Oduber fue un caso en el que yo tuve la oportunidad de participar. A eso de la medianoche apareció Fidel Castro en la casa de protocolo donde estábamos alojados y entonces yo fui testigo de la conversación entre Daniel Oduber y Fidel Castro. Estuve ahí. Nadie nos invitó a estar, pero nadie nos dijo que no estuviéramos. Entonces nos sentamos, ¿verdad? Porque era muy interesante de qué iban a hablar y cómo iba a hacer eso, ¿no? Esa reunión duró ahí por espacio de cerca de 2 horas. Una riquísima conversación que tuvieron Daniel Oduber y Fidel Castro. El propósito de Oduber era transmitir la solicitud de la Internacional Socialista para que Cuba coordinara con esa internacional esfuerzos para bloquear la política de guerra de Reagan en Centroamérica, que era un propósito que tenían los partidos socialdemócratas del continente y que coincidía con lo que los europeos veían como conveniente, que había que parar la guerra en Centroamérica y que para eso era necesario que Cuba, que tenía una influencia indiscutible sobre movimientos guerrilleros en la región, pudiera ayudar a que esa realidad se diera, digamos, descarrilar la política de guerra de Reagan en Centroamérica. Bueno, pero antes de llegar a ese, que era el tema central, se dieron cosas muy interesantes, como esta que paso a relatar. Habíamos acompañado a Oduber a un viaje a una región cubana cerca de Guayacochinos, donde hay una plantación, se puede llamar así, de camarones para la exportación que Cuba desarrollaba y también una inmensa plantación de cítricos, también para exportación que había en esa zona, en una zona que se llama Hawái Grande. Y ahí fuimos con Oduber. Bueno, y entonces la conversación comenzó con que Fidel le preguntó a Oduber sobre su viaje a Hawái Grande y a Guayacochinos.
y entonces hablaron de frutales y de camarones, ¿verdad? Y entonces Fidel Castro demostró estar tan informado como el que más de lo que en Costa Rica se venía haciendo en la siembra de camarones y en la plantación de cítricos. Eso una cosa muy llamativa, ¿verdad? Como que Oduber, yo recuerdo que a las preguntas de Fidel tenía que responder con apuro, que Fidel casi sabía más que él. Esto para hablar de la capacidad intelectual y política de un hombre como Fidel Castro, ¿verdad? Un tipo interesadísimo, y muy conocedor de las cosas como esto. Los cítricos que van a sembrar en la cuenca del río Tempisque, de que Oduber habló, ¿cómo los van a regar? Porque ese río, dijo Fidel, en verano pierde mucho caudal. Guanacaste, en el Guanacaste los veranos son muy secos. Entonces Oduber dijo, sí, pero vamos a traer agua de la laguna de Arenal por medio de grandes cauces, vamos a traer el agua para irrigar todo ese proyecto de miles de hectáreas de cítricos que él imaginaba para toda la región esa del Tempisque. Entonces Fidel preguntó, ¿y qué dimensiones tiene esa laguna? La laguna de Arenal. Entonces Oduber, bueno, que tuvo dificultades, dice, bueno, no sé cuánto, habló de muchos miles de metros cuadrados, ¿verdad? Las dimensiones. Y entonces Fidel dijo, ¿y la profundidad promedio para saber la capacidad en metros cúbicos, ¿verdad? Con cuánta agua se cuenta. Entonces Oduber dijo, 4 metros, recuerdo, es profunda, ajá, tiene mucha agua, pero eh, en la medida que ustedes transporten esa agua para irrigar, porque la laguna también tiene otros propósitos, que son los de producir energía eléctrica. Sí, entonces no pueden usar toda esa agua, entonces no les va a alcanzar. Dijo, no les va a alcanzar. Yo recuerdo que entonces Oduber decía, no, pero también hay otros ríos y tal y cual y por aquí. Bueno, pero eso fue una cosa. Cuento esto porque era una conversación entre dos estadistas, porque aquí en Costa Rica, si algunos políticos han tenido, que no son muchos, calidad de estadistas, uno de ellos era Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Daniel Oduber, José Figueres, pocos más. Esa es la realidad nuestra. Y Fidel, evidentemente, un hombre con, una, con un recorrido y una capacidad política de estadista de primer nivel. En todo caso, en el mundo así se le tenía. La otra fue ya en Nicaragua, después del triunfo de la revolución sandinista. El primer aniversario lo festejan los sandinistas, invitan a mucha gente de todo el continente, la gente que de alguna manera apoyó su lucha, y entonces ahí estamos los de poca monta y los de mucha monta, ¿verdad? Entre los de mucha monta están Fidel Castro y José Figueres. José Figueres y Fidel Castro habían tenido serias discrepancias en algún momento, y eran gente que no tenía una comunicación. Entonces, en la recepción que hay después de todos los actos, eh, están estas dos personalidades, otras más había. Y Fidel Castro, como siempre, rodeado de una multitud, oyendo cada palabra que decía, porque Fidel era un hombre que tenía ese tipo de atracción, ¿verdad? Para con toda la gente, ¿verdad? El hombre más destacado, más notorio, y por allá, sentado en una banquita, José Figueres. Recuerdo con guayabera cubana, que es un detalle interesante, con una guayabera cubana que no sé quién se la había regalado. Entonces, a mí se me ocurrió hablar con Tomás Borge, que era un conocido dirigente sandinista, y yo le dije, Tomás, aquí están Fidel y don Pepe, que no se hablan, que no tienen relaciones. ¿Por qué no favorecemos ese intercambio? Es decir, eso que se de alguna manera esa ruptura termine. Sería en beneficio de todos, ¿verdad? Que eso se dé.
Entonces Tomás me dijo, de acuerdo, yo hablo con Fidel, habla vos con don Pepe. Entonces Tomás fue, habló con Fidel y le dijo, una mentira piadosa, que don Pepe quería saludarlo. Y yo fui, hablé con don Pepe y le dije, otra mentira piadosa, que Fidel quería saludarlo. Ninguno de los dos había dicho nada, ¿verdad? Y entonces don Pepe se levantó, se vino conmigo, y me acuerdo que Enrique Carrera estaba con él, que era el que siempre lo acompañaba, y Fidel se vino hacia él con todo el séquito que lo seguía, ¿verdad? Y se encontraron, se dieron la mano, se saludaron y se intercambiaron palabras elogiosas, sobre todo de Figueres hacia Fidel, ¿verdad? Y de ahí en adelante, Fidel Castro y José Figueres tuvieron una relación no solo armoniosa, una relación política, incluso personal, armoniosa. Figueres viajó varias veces a Cuba, incluso a recibir tratamiento médico y que esto y que el otro, con sus hijos, con Mariano, con José María, entiendo, sino que también en algunas cosas de todo lo que aquí se daba en Centroamérica, tuvieron una relación de complicidad. Eso sucedió. Y eso, bueno, yo digo que es útil porque ayuda también a ver que gentes de tanta influencia y tanta importancia en Costa Rica y tenidos por tantos como ejemplos y como gentes plausibles, ¿verdad? Beneméritos de la patria, ambos, cómo se relacionaban de tú a tú y de manera respetuosa y digamos, y humana con un hombre como Fidel Castro,